Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Deja la murmuración. Hermanos, debemos dejar la murmuración y debemos dejar la crítica. Son herramientas, armas que utiliza Satanás para dividir la Iglesia. Leemos en Filipenses capítulo 2 y 3 donde Pablo advierte: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, que es la cualidad primordial de un buen cristiano, imitando a Jesucristo, que fue humilde y manso de corazón, dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y luego en Filipenses 2, el versículo 14 y 15, después de esta advertencia, Pablo ordena, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tenéis que resplandecer como luminares en el mundo. Pablo está diciendo que tenemos que hacerlo todo sin quejarnos y sin discutir, sin murmurar de nadie, para que nadie nos pueda criticar, para que llevemos una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y que brillemos como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Hermanos, esto es un llamado para que hagamos todo sin murmuraciones, sin quejarnos, sin contiendas, sin discutir, sin crear problemas. Uno de los hábitos del ser humano, hermanos, es la queja y la discusión. Es raro el día que no nos quejamos de algo o de alguien, o discutimos por algo o con alguien, y lamentablemente también ocurre dentro de los creyentes. La murmuración o la queja es una de las obras de la carne. Lo vemos en Gálatas capítulo 5 en los versos del 19 al 21, donde Pablo enumera los elementos, las características, las obras en definitiva de la carne, y en el verso 20 habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, enfrentamientos, etc. Y luego Gálatas 5:16, por este motivo Pablo nos exhorta y nos dice, digo pues, andad en el Espíritu, en otras palabras, vivan guiados por el Espíritu Santo y no satisfagáis, o sea, no alimentéis los deseos de la carne. La murmuración, la queja y las contiendas son armas que utiliza Satanás para que haya divisiones entre los seres humanos y, lo más peligroso, que haya divisiones entre los creyentes. Quienes practican estas cosas llamándose cristianos están demostrando su escasa madurez espiritual y demostrando también que sus vidas están controladas por los impulsos de la carne. Si actuamos así, estaremos generando pleitos, discusiones y enfrentamientos. Santiago, en su carta en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, la tentación, y la murmuración no deja de ser una tentación, viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, o sea, nace el pecado, y el pecado cuando se le deja crecer da a luz la muerte espiritual. Un verdadero cristiano debería saber que si algo nos parece mal de una persona, debemos ir directamente a esa persona y hablarlo con ella. Nunca debemos ir a una tercera persona a criticar o a murmurar sobre su conducta. Por eso Pablo en 1 Corintios 10:12 advierte, así que el que piense que está firme, mire que no caiga. O sea, el que se crea perfecto también puede caer. La murmuración es muy peligrosa y trae graves consecuencias. Vamos a repasar algún caso en los pasajes bíblicos. En el libro de Números vemos las quejas de los hermanos de Moisés, Aarón y Miriam. Dice el verso 1, dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Dice el verso 2, decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Verso 3, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando estos se acercaban, el Señor les dijo,
Escuchen lo que les voy a decir, presten atención. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigma. Él contempla la imagen del Señor. Y entonces les pregunta, ¿cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Y el verso 9 dice, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa, tenía la lepra. Verso 11. Entonces Aarón le dijo a Moisés, te suplico, mi señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Entonces Moisés, a partir del verso 13, vemos cómo intercede por su hermana Miriam. Moisés dice, le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Esto es lo que mandaba, lo que decía la ley mosaica. Entonces añade Dios que se le confine 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Verso 15. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Hermanos, Dios aborrece todo tipo de murmuración y de queja. Una de las consecuencias de esa murmuración y de la queja es que la Iglesia se queda estancada, ni crece ni avanza. Hasta que desaparezca ese pecado, no se podrá mover hacia adelante. Vemos otro caso bíblico, lo encontramos en el capítulo 16 también de Números. Vemos la rebelión de Coré, que también está basada en la murmuración contra Moisés. No escarmentaron. En el versículo 3 leemos, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. En otras palabras, estamos hartos de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Dios. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Dios? Y luego saltamos al verso 20 para ver las consecuencias. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Verso 28, y dijo Moisés, en esto, le dijo al pueblo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Y en el verso 31 leemos, y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la boca, la tierra, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Hermanos, hoy en día vemos que la gente murmura y critica sin medir las consecuencias. Hay personas que hacen la murmuración y la crítica su hábitat, viven, digamos, en su salsa, y no se dan cuenta que esto es una grave ofensa, una tremenda ofensa contra Dios. El que murmura, el que critica, demuestra una gran falta de amor y misericordia. Lo que muchas veces reclaman para ellos, son incapaces de aplicarlo a los demás. La murmuración y la crítica suelen romper la buena relación entre las personas, acabando casi siempre en discusiones, disputas y enfrentamientos, y también se puede acabar en violencia verbal e incluso física. Nosotros, como Iglesia, como creyentes, seguidores de Jesucristo, no podemos caer en esa trampa de Satanás. Debemos de dejar de ser instrumentos en sus manos y ser instrumentos en las manos de Dios, demostrando su amor y su misericordia para con todo ser humano. Si practicas la murmuración y la queja, debes pedirle perdón al Señor, primero por su gran ofensa, porque es una gran ofensa para Él, y segundo, pedirle fuerzas para salir de ese grave pecado que traerá, si te mantienes en él, grandes y tremendas consecuencias personales, pero también consecuencias graves a la congregación, a la Iglesia. Amén. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy.
Un abrazo para todos, bendiciones.